Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo encuentro, un nuevo video. Te saluda el profe Cristian Solari. Un gusto, como siempre, poder compartir otra de estas charlas. Y esta vez me acompaña Ramiro González Sale, entrenador de fútbol. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Bueno, no, el gusto es mío. Bueno, déjame presentarte un poquito y después vamos a ir desarrollando toda tu presentación, que es extensa. Ramiro es un entrenador joven, exfutbolista de Argentina y de Italia también, que bueno, en las últimas 4 temporadas ha participado como entrenador asistente del primer equipo de Malasia, Johor Darul Tassim, que es el equipo más destacado de aquel país y que ha obtenido 13 títulos en estos últimos tiempos, con una abrumadora tasa de victorias, un 90%, y que siempre se destaca también en la Champions de Asia. Ramiro, que lleva más de 160 partidos en aquel equipo, ya dirigiendo como asistente en el cuerpo técnico principal. Así que bueno, Ramiro, un gusto tenerte por aquí. ¿Y cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, Cristian, muy bien. La verdad que, como dijiste, venimos de una experiencia en un muy lindo proyecto que es el Johor de Malasia. Cuatro temporadas y un poco más ahí trabajando en el primer equipo. Los números hablan por sí solos. Creo que obviamente no tienen que ver con una cuestión ni personal, ni mucho menos, sino con ser parte o haber Todo sido el parte de un equipo. proyecto. Sí, es un proyecto ambicioso, hecho con bases sólidas y que obviamente eso se refleja a lo largo del tiempo con resultados. Qué importante, ¿no? Respetar los procesos, siempre estar en los detalles de la construcción de los equipos, y sobre todo, como te decía, ¿no? Que estas instituciones, bueno, que contratan a un entrenador, respeten ese proyecto, ¿no? Sí, lo hemos, bueno, aprovecho de decir que hemos hablado muchísimo en los últimos años, que siempre ha sido una persona abierta y que hemos trabajado juntos, me has ayudado mucho, así que me gustaría mencionarlo. Bueno, muchas gracias. Creo que esta va a ser una extensión de una de esas charlas, Sí, sí, así claro que que sí. yo me traje el mate, vamos a tener una buena charla. En muchas de ellas hemos hablado de la importancia de los proyectos, de que eso se pueda proyectar en el tiempo y de que obviamente los resultados, en definitiva, en el fútbol son una consecuencia del trabajo, de la preparación y de muchos otros factores que influyen en el día a día y que hacen que un equipo, que un club y que, como decíamos, un proyecto sea exitoso o no. Claro, claro, totalmente. Y déjame presentarte con todas las cuestiones que hacen a tu currículum, a tu formación también. Ramiro, bueno, que combina realmente una formación técnica muy interesante y tiene una base sólida en todo lo que es el liderazgo, la gestión deportiva y el derecho deportivo. Por eso yo creo que es un perfil muy interesante, Ramiro, para cualquier equipo profesional realmente. Bueno, ya con esta experiencia que ha tenido notable, se destaca por eso. Y además, bueno, él tiene la licencia como Conmebol Pro y un máster en dirección técnica de fútbol y metodología del juego. Y también se ha especializado en el entrenamiento sistémico de fútbol. Y como decía anteriormente, también tiene una especialización en derecho deportivo. Y Ramiro, te faltan muy poquitas asignaturas también para terminar la carrera de abogacía, ¿verdad? Sí, bueno, primero muchas gracias por semejante presentación. La verdad que No, déjame dicho decir así algo parece más. mucho más que... No, déjame. Sé que sos un entrenador joven. Yo tengo muchos más años que vos y experiencia de ver mucha gente en el fútbol, que hay gente muy notable, muy buena, pero tenés un perfil que ya se va destacando en tus comienzos de carrera por la formación, ¿no? que tenés. Es una formación que no solo apunta al entrenador, sino que tenés habilidades también de gestión. Acordate que siempre hablamos que el liderazgo, que en esto también te ha formado mucho, tiene que ver con la gestión al final, ¿no? Y gestionar un equipo, al final, es manejar personas, ¿no? ¿Cómo lo ves a esto? Vamos a arrancar con esa, sí. Sí, a ver, es un tema apasionante todo lo que has ido, porque has hablado un poco de la formación, has hablado un poco
las distintas aristas o los distintos puntos que hay que abordar para hablar de un desarrollo por ahí integral de un entrenador, de un líder, de una persona que se encargue de trabajar con grupos humanos. Eh, Creo que hoy en día es inútil negar que hay un desarrollo desde muchas áreas que incluyen una formación por ahí a 360 grados de lo que podría ser un entrenador que ya no alcanza pura y exclusivamente con conocer cuáles son las variables técnico-tácticas de un plantel o de un equipo o de un rival, sino que hay que tener por ahí una visión un poco más global, un poco más compleja de lo que es el deporte, que en definitiva no significa alejarnos por ahí de lo más difícil, que es ser simple en los mensajes que nosotros enviamos y en la comunicación. Mucha de esa formación o muchas de esas cosas que has ido nombrando responden a una pregunta que para mí es esencial y que fue siempre cómo puedo ser mejor en lo que hago. Y mucha de esa formación empezó ya cuando era futbolista. eh, Quizás parte incluso desde la carencia, desde darme cuenta que por ciertas cuestiones no iba o no me iba a sobrar ciertas aptitudes a nivel futbolístico y que eso lo tenía que complementar desde otro lado, desde el lado de la preparación, desde el lado del compromiso, desde el lado del sacrificio o de la exigencia y de la autoexigencia, de tratar de ser ejemplo por ahí con hábitos saludables, con una cierta formación continua y de tratar de entender el juego y el fútbol desde distintos lugares. ¿Qué es lo que piensa un entrenador? ¿Qué es lo que piensa un directivo? ¿Qué es lo que piensa un futbolista? Creo que en esa empatía y en esa búsqueda de comprender un poco las variables que va presentando el fútbol y el juego, se encuentran muchas de las respuestas de lo que uno ha ido desarrollando. En definitiva, la experiencia personal de haber tenido dicho, valga la redundancia, una mala experiencia con alguna gente, con algún dirigente, me llevó a estudiar abogacía para que no me vuelva a pasar eso como futbolista y el tener que comprender el juego desde otro lado en este nuevo rol me llevó a estudiar distintas variables que influyen directamente en lo que es la preparación como entrenador. Lo mismo con los idiomas, lo mismo con variables o herramientas tecnológicas. En definitiva, no es más que una búsqueda personal de ser mejores cada día. Claro, claro, totalmente. Vos sabés que, como decías, los idiomas, la comunicación, ¿no? Dentro del mundo del liderazgo, no es solamente estudiar la cuestión del métier tuyo, ¿no? Si sos profe, la parte de física, de entrenador, la parte técnico-táctica, pero vos le agregaste algunas cuestiones que, digamos, complementan muy bien todo lo que llamamos ya básico, ¿no? Aunque hay gente que se especializa mucho y está muy bien, pero al final estos complementos te dan un perfil diferente, ¿no? Que puede aportar desde otro punto de vista. Y en base a esta formación que vos has tenido, ¿cómo has aplicado este conocimiento ya en estos últimos años en tu carrera en Johor, ¿no? ¿Cómo lo has aplicado esta influencia, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es tratar de comprender el lugar en el cual se encuentra uno y qué es lo que requiere el lugar de uno mismo. Eh, Muchas veces toca llevar adelante proyectos en los cuales uno tiene mayor o menor visibilidad. Creo que en esa adaptabilidad uno tiene que aprender a manejarse sin desviar que lo más importante es un proyecto colectivo que a veces exige ciertas cosas de uno y a veces exige otras que son completamente distintas. Entonces, en ese tratar de ubicarse uno mismo dentro de los proyectos, de los equipos, de los grupos de trabajo, creo que eh, hay una gran virtud. Muchas veces eh, creo que por ahí los problemas podrían ser tratar de aplicar las mismas herramientas para distintos tipos de problemas que van surgiendo. Por eso yo soy tanto o hablo tanto cuando tengo la posibilidad de eh, analizar muy bien o tratar de analizar bien cuáles son los problemas que van surgiendo para aplicar soluciones ad hoc. Eh,
a El veces. contexto, ¿no? Analizar el Sí, contexto. el contexto, porque en definitiva no podemos pretender tratar a un futbolista de la misma manera si es argentino, si es brasileño, si es español, si es japonés o si es malayo, como tocaba tantas veces a nosotros. O sea, la verdad que ha sido una experiencia magnífica. Si te tengo que decir de qué he aprendido más, es de la prueba y el error, de haber pasado por un montón de situaciones eh, a lo largo de estos años, de ir probando distintas soluciones, de ir probando, de ir tanteando con distintos técnicos, con distintos futbolistas que vienen de distintos contextos y que obviamente no había dos soluciones iguales para un mismo problema. Entonces, yo siempre digo que si una persona tiene ganas de aprender y es inteligente y es propositiva, probablemente toda situación es buena para incorporar algo nuevo y en esa búsqueda estamos. Muy bien. Y con respecto a esto que me decías de la multiculturalidad también, porque seguramente en este equipo habría jugadores de diferentes nacionalidades, ¿no? ¿Cómo hacías para hacer cohesión de equipo o para comunicarte y que el mensaje llegue, ¿no? De lo que ustedes querían transmitir ante tanta variedad de nacionalidades? A ver, es una buena pregunta. Bueno, antes que nada, obviamente destacar lo que es el proyecto de club, obviamente que es uno de los más importantes a nivel internacional en los últimos años, uno de los clubes que más ha crecido en los últimos años, por eso haber tenido la posibilidad de haber crecido ahí o haberme formado ahí como en estos primeros pasos como entrenador, yo siempre digo que es algo muy, muy positivo para mí a nivel personal y para mi carrera. Creo que en en ese comprender qué es lo que requería el puesto o lo que requiere el puesto, uno también tiene que entender que en el caso del rol puntualmente del ayudante de campo, del segundo entrenador o del asistente técnico, dependiendo cómo le quiera llamar, hay algo que es clave y que es entender cuál es el mensaje del entrenador, tratar de eh, hacer lo propio para después bajar el mensaje de una cierta manera y estar también capacitado para responder a distintas inquietudes o distintas preguntas que tendrá el futbolista. Obviamente uno también tiene una manera de sentir y ver el juego que infiere directamente. Sería un gran problema si desde ese rol uno va eh, o propone algo que no es acorde a lo que quiere en ese momento el club o a lo que quiere en ese momento el entrenador principal de turno. Ya distinto sería en caso de que uno tenga que desarrollar su propio modelo, su propia metodología, que obviamente eh, es un rol completamente diverso y el tipo de comunicación también cambia. Así como ante cada problema hay una solución diferente, cada rol también implica una respuesta diferente. ¿Cómo ves el rol del entrenador principal en este punto, ¿no? Es decir, es diferente que el rol del ayudante o del asistente, porque por ahí el ayudante está más cercano al jugador, por ahí el entrenador tiene que tomar una distancia a lo mejor, ¿no? Porque es aquel que después toma las decisiones más difíciles a lo mejor, que es elegir esos 11, ¿no? Y después el resto de los jugadores irá mechando, entrando y saliendo, ¿no? Pero ¿cómo ves esos dos roles? ¿Qué diferencia le encontrás así a simple vista? Bueno, a ver, Desde el obviamente. liderazgo, ¿no? Siempre desde lo que es decidir. Sí, sí, creo que obviamente hay diferencias que son significativas. Yo siempre digo que como experiencia estuvo muy bueno porque en el rol por ahí de cercanía uno podía estar también eh, eh, proponer sin tener que pagar el costo de algunas de las decisiones. Y no por una cuestión de falta de responsabilidad, ni mucho menos, sino de por ahí tener un ida y vuelta, aprender de gente que ha tenido una experiencia mayor que uno, como te decía antes. O sea, si uno está predispuesto y abierto al aprendizaje, de toda situación se puede sacar algo positivo. También esa cercanía con el jugador te permite que, llegado el caso, si algo no iba, el jugador podía venir tranquilamente, decírtelo y decírtelo a veces de una buena manera y a veces de una mala manera. Sabemos que fútbol no sabemos cómo se manejan ciertas cosas y obviamente también la capacidad de recibir ciertas cuestiones y ciertos planteos, que no hay mejor manera de aprender. El entrenador argentino Velasco lo dice muy bien. Si el feedback es directo, es inmediato, es claro y es propositivo, yo creo que
que es la base del aprendizaje. En ese camino fuimos transitando y con respecto a lo que decías de la diferencia, sí creo que es significativa, porque en definitiva uno como entrenador principal por ahí propone lo que es un modelo que yo siempre digo que es algo que es abierto y que tiene que ir cambiando y que tiene que ir evolucionando, porque no es lo mismo el modelo de un equipo de unas determinadas características con un cierto registro de futbolistas que otro que puede llegar a ser diametralmente opuesto. Y también una identidad de grupo, una identidad de equipo que tendrá que ver también con los valores que uno pregona como entrenador y como grupo de trabajo. Desde el otro lado, por ahí uno está más un poco en el medio, en tratar de gestionar ambas cuestiones y de tratar de decodificar y recodificar ese mensaje para que llegue a los futbolistas de la mejor manera posible. Pero la clave es el entendimiento de los contextos, sobre todo. Sé que te gusta leer y sé que, bueno, estudiás, sos muy estudioso. ¿Qué referentes tenés o en los cuales te has basado hasta ahora del fútbol o de equipos que te han marcado hasta ahora en tu carrera? Mm. Como entrenadores decís. Sí, los cuales, no importa que sea de fútbol, estamos hablando aquí de deporte en general, ¿no? De conducción, imagino que de fútbol seguramente habrá. Sí, obviamente, obviamente. A ver, sin irme demasiado lejos, obviamente uno, como vos bien dijiste, la verdad que me gusta mucho leer y estudiar y leer, sobre todo de cosas que no, a ver, fundamentalmente de fútbol, todo lo que hago básicamente está orientado o está viendo cómo se aplica al juego, porque en definitiva uno es un apasionado de esto, pero si tengo que decir una persona, un referente o un entrenador, yo creo que nosotros como argentinos hemos tenido la fortuna de haber nacido en el mismo país que el Flaco Menotti. Eh, Creo que es el referente máximo. Cada vez que el juego pregunta o hace una pregunta, yo creo que siempre hay un concepto de él o una frase o algo como para plantear una respuesta a esa pregunta. Si me decís uno, te diría él. Y después, obviamente, de todo se va aprendiendo, uno está también al corriente de los cambios que se van dando a lo largo del tiempo con los distintos eh, actualizaciones del juego y demás. Eh, Obviamente uno se enamoró más del juego a partir de lo que fue el Barcelona de Guardiola y cada vez que ve jugar a la selección actual de Argentina, no puede no sentirse representado y no verse por ahí reflejado en lo que a uno le gustaría o en lo que a nosotros nos han contado o hemos mamado de chico como la nuestra o como el juego que nos identifica. Así que si tengo que elegir, obviamente elegiría por ahí algo que esté relacionado más con cómo hemos ido nosotros descubriendo y redescubriendo el fútbol. Qué bueno, qué interesante eso. Y bueno, qué liderazgo tan interesante, ¿no? De Scaloni, ¿no? También que bueno, no solamente lo muestra desde el punto de vista de los jugadores, que son todos muy buenos desde el punto de vista de su talento, de su entrega, pero también cómo ese liderazgo se ha mostrado justamente en este último partido frente a Brasil, ¿no? En cuanto también a declaraciones y demás, cómo se manejó todo muy tranquilamente dando un ejemplo, ¿no? Los jugadores y mostrando en el campo de juego no engancharse a veces en esas cosas del folclore del fútbol. Y bueno, realmente deja un buen impacto para los jóvenes, ¿no? Es decir, no entrar en ese roce, sino demostrar en la cancha ese liderazgo y bueno, ese modelo de juego, ¿no? Que ellos tienen, que vienen proponiendo desde hace tanto tiempo y que tan afianzado está. No vamos a descubrir nada a esta altura. Son campeones del mundo, dos veces campeones de la Copa América, pero vos sabés muy bien que otros equipos a veces empiezan como ¿no? Se diluye, digamos, todo eso después de un tiempo. Y sin embargo, este liderazgo de Scaloni lo ha mantenido estable incluso ante la adversidad de que no esté Messi ni Lautaro Martínez, que son dos referentes ya consagrados, y sin embargo el equipo ha salido adelante. ¿Qué opinás de esto?
Sí, bueno, es un fenómeno, la verdad que digno de estudio lo que ha pasado en los últimos años con la selección argentina, bueno, partiendo de la base de varios proyectos por ahí que no llegaban a buen puerto, después con la designación de Scaloni y de su cuerpo técnico, con toda la polémica de la falta por ahí de experiencia como entrenador, y después con los resultados. Obviamente también a día de hoy yo creo que valoramos un montón de cuestiones. Por el hecho de que se ganó. En el fútbol eso es muy... Sí, también pesa eh, muchísimo, claro. pesa muchísimo y obviamente todo lo que en su momento quizás podría haber sido negativo si los resultados no acompañaban, hoy se ve todo con otros ojos. Es cierto. Eh, es una frase hecha que el ganar te da cierta impunidad. Más allá de eso, me parece que se tendría que, no, o se tiene que analizar y se tiene que también contemplar las distintas virtudes que fue mostrando él en este proceso, que obviamente uno ha seguido mucho desde afuera, desde ido cambiando e ido evolucionando a lo largo del tiempo. Él mencionó abiertamente que la sensación que le había dejado el post-Mundial 2018 había sido de un juego que iba cambiando hacia las transiciones, hacia un tipo de fútbol y que después se dio cuenta que la calidad de los futbolistas que él tenía iba un poco en contradicción con ese tipo de juego, planteó otro tipo, le fue muy bien, porque obviamente los futbolistas se sentían identificados con la idea. Creo que una de las grandes virtudes, bueno, ahí obviamente eso te muestra un poco la adaptabilidad de Claro, conceptos y el saber claro. adaptarse a las herramientas y a los recursos con los que uno cuenta. También el hecho de a ver, yo creo que si hay algo que destacar es el haber propuesto una idea que, vuelvo a lo que hablamos anteriormente, lo que decía el flaco, que el fútbol es una idea ante todo, y haber propuesto una idea que un poco protege y que los jugadores se sienten un poco representados y dentro de esa manera de conducir, sobre todo, porque liderar es ante todo conducir y, y que obviamente a lo largo del tiempo, si uno aplica eso a lo largo del tiempo, puede ver los resultados. A ver, obviamente nadie va a discutir los resultados de la selección argentina de Scaloni en los últimos años, pero es algo que es para analizar en profundidad. Exactamente. Realmente da para mucho, para estudiar, realmente, para estudiarla. Y bueno, hablando un poquito más de vos ahora, ¿qué modelo de juego te interesaría desarrollar como entrenador principal? ¿Qué es lo que más, ya más o menos tenemos una idea por dónde vas vos, eh? Pero bueno, explayate nomás. A ver, ¿y qué pensás de la táctica actual? Porque me dijiste que, bueno, que se observan cuestiones a nivel de transiciones. ¿Cómo ves el fútbol en este sentido? ¿Cómo lo plantearías vos? A ver, es un lindo tópico para hablar y para desarrollar. Yo creo que la palabra modelo, y obviamente hay un montón de palabras que han ido prosperando en el último tiempo y Sí, que no tienen que las ver por ahí tomemos con literal, digamos. uno muchas veces entra en esto de no tener claro qué es lo más importante. En definitiva, lo más importante del juego son los jugadores. Y ellos son los verdaderos protagonistas. Eh, es algo que dicen prácticamente todos los grandes entrenadores, Pero es desde cierto. Guardiola, Ancelotti y demás. Claro. Eh, creo que en el momento en el cual nosotros nos corremos un poco de ese eje, empezamos a confundir un poco las cosas. Y es uno de Muy los bien. grandes problemas que tenemos nosotros los entrenadores jóvenes. Me atribuyo el tema de joven sobre todo, y el tema de entrenador también, vamos. Eh, Hacerse cargo, ¿no? a ver, yo creo que el modelo debería ser, debería adaptarse a cada uno de los proyectos. ¿Por qué? No Bien. porque tenga que ver con una cuestión del entrenador, sino que tiene que ver con una cuestión de tratar de comprender a dónde estamos, dónde llegamos, qué particularidades tienen los lugares que nosotros frecuentamos, qué características tiene ese contexto y obviamente lo más importante que dijimos, los futbolistas. O sea, yo puedo pretender entrenar y jugar de una determinada manera como entrenador, como segundo entrenador, como profe y demás, pero si el perfil de los futbolistas no es el indicado, yo No va a estaría en salir, claro. definitiva, sí, estaría en definitiva usando mal los recursos a disposición. Si vos me preguntás a mí, obviamente
uno a lo largo de los años ha ido desarrollando un estilo de juego que le gusta, que me gustaba a mí ya de cuando jugaba y que me gusta también ver y que tiene que ver con equipos propositivos, con equipos obviamente que tomen el control del juego y que sean protagonistas, protagonistas de la posesión, protagonistas del intentar siempre lastimar, no la posesión por tenerla en sí, porque en definitiva no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a algo. ¿Llegar a qué? A lastimar, a ser agresivos, a tratar de dominar y a imponer una manera de jugar y una manera de sentir el fútbol. Y esto, a ver, lo más difícil de todo, como decíamos, es hacer esto muy sencillo. Es atacar todo lo que se pueda, recuperarla cada vez que uno pierde la pelota y recuperarla lo más arriba posible, tratar de ser intensos en la presión y ser propositivos y tener un sentido cuando se dispone de la pelota y, y buscar cada día ser un poco mejores de lo que hemos sido ayer. Yo creo que en eso básicamente son dos o tres cosas que obviamente uno por ahí podríamos desarrollar horas y horas hablando de esto, pero que en definitiva todo eso tiene que ser por ahí un análisis puertas para adentro Claro. y ser muy sencillo también en lo que se pide. O sea, si hay una diferencia entre la manera de exponer las ideas y la recepción, en definitiva es un error del que comunica. Sí, por no haber analizado el contexto, ¿no? Claro, que es tan Exactamente. importante decir si estoy dando un mensaje, cuál es mi público objetivo. Acá podemos hablar de marca personal también. Hoy transmitir la comunicación es entender un poco que, aquí, que hay un mensaje, que todos vendemos algo. Esto ya lo decía el querido profe Santela, que me contaba las anécdotas del Toto Lorenzo, que él le decía que todos vendemos algo, ¿no? Y de ahí me quedó esto de decir esto, que realmente un aprendizaje, pues son gente de mucha experiencia, que han transitado muchos países, muchos jugadores, y te decía bueno, que el extremo vende centro, ¿no? El delantero vende goles y cada uno vende algo, pero también el entrenador está vendiendo algo y tiene que saber ver qué venden los otros para transmitir el mensaje que quiere transmitir y que ese mensaje llegue. Como bien decías vos, creo que uno de tus referentes es Julio Velasco, ¿no? Que te has inspirado mucho en sus... Sí, sí, sí. Él lo Sí, lo dice hemos hablado mucho esto. mucho. Lo dice mucho en el tema de la comunicación, Claro. de que si uno vale 100 pero comunica 20 en definitiva vale 20 y que si hay otro que vale 50 pero comunica 40 es mucho más que uno. O sea, creo que no hay manera de simplificarlo más. En definitiva, todo el bagaje, la experiencia, la formación, en definitiva, tiene que estar puesto a disposición de ser lo más sencillo posible. Luis Enrique en una conferencia hace poco, en una charla, dijo esto de ese concepto de si hubiese tenido más tiempo, te hubiese escrito una carta más corta. En definitiva, es un proceso que tiene que ser interno, que tiene que ser del grupo de trabajo, para tratar de ser lo más claro y lo más sencillo posible en qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cómo vamos a intentar conseguirlo. En ese planteo, en esa búsqueda, se define mucho de lo que es un equipo y lo que es un entrenador también. Claro, claro. Y muchas veces ese mensaje, a veces creemos que cuando somos complicados, nos sentimos como más, interesantes. No, yo creo que la simplicidad, hacer llegar los mensajes con simplicidad, más allá de que el mensaje tenga su contenido, ¿no? Tenga su sustancia, pero que el jugador con simplicidad te pueda captar, es lo importante, ¿no? Ser muy claro cuando uno comunica. Esto lo hablamos mucho en liderazgo, pues está formado también en liderazgo, que es un área que no todos se forman. Hay muchos que son muy buenos naturalmente, pero siempre hay aspectos del liderazgo que hay que desarrollar, y que cuanto más nos completamos como gente que tiene grupos a cargo para conducir, más herramientas tenemos para lograrlo, ¿no? Para poder conducirlo y adaptarnos a este contexto del cual hablábamos, ¿no? Que es tan interesante. Déjame continuar con otra pregunta que tiene que ver con la tecnología. Sé que manejas muy bien la tecnología de análisis, de Big Data y demás, que te ha formado mucho también en esa área. ¿Qué te parece la influencia? ¿Qué porcentaje podemos darle a la tecnología hoy? ¿Qué importancia le ves? Según tu experiencia, también has estado en un equipo top que manejaba muy buena tecnología de punta y bueno, seguramente vos has estado también trabajando en esa área. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, a ver, obviamente
lo bueno de participar de ciertos proyectos es que te pone en contacto con ciertas realidades y ciertas herramientas que son necesarias. Yo creo que, a ver, ¿cuál es la importancia que yo le doy a todo ese tipo de herramientas? Es todo lo que pueda llegar a ser aplicable directamente al juego y lo que nos sirva a nosotros para ser más completos y ser mejores. O sea, si en el afán de justificar, creo que hay mucho de este camino que muchas veces se altera. Es decir, para en pos de buscar cierta información o de tratar de codificar cierta información, uno por ahí malinterpreta el camino o el mensaje. Yo creo que mientras sirva como un apoyo a eh, un montón y nos sirva para sacar conclusiones positivas para la manera de jugar, la manera de ver, la manera de entrenar y demás, es muy bueno. Es muy bueno siempre y cuando esté pasado por el filtro del que sabe. Si, a ver, vos sos un profe de destacada trayectoria, Cristian, seguramente si me pones una planilla de GPS o me haces el análisis, vos no tendrá, o sea, será absolutamente distinto que el que puedo hacer yo. Tendrás vos, obviamente, tu experiencia trabajando con eso y obviamente la mirada mía será muchísimo más reductiva. Es decir, mientras sirva para sacar conclusiones, mientras sirva para darnos un plus, bienvenido sea. Si en el afán de sacar conclusiones tendemos a forzar ciertas cuestiones, ahí me parece que es el gran problema. En definitiva, tendría que ser algo que viene a ayudarnos. El problema es cuando se le da más importancia al dato que a la información. Y la información para mí es cuando ese dato o ese crudo pasa a través de las conclusiones que puede llegar a tener un especialista y se transforma en algo que es productivo y demás. No te tengo que decir cuánto más valioso es si en su momento estaba el tema del videoanálisis o no, del GPS o no. Yo creo que es algo que ya ciertas cosas ya están probadas que son necesarias y que en el momento de corregir una cuestión en campo, que el futbolista pueda verlo, que el futbolista pueda cuantificarlo, que el futbolista pueda contar con determinadas herramientas es mucho más valioso porque elimina por ahí o reduce significativamente el margen de bueno, esto es lo que yo percibo de esa situación. No hay dos personas que en la misma Claro, situación perciban lo mismo. claro. Entonces, por ahí, el tener la posibilidad de volver a vivir la escena o poder recrearla, nos ayuda muchísimo. Claro, porque si no es una opinión, ¿no? Nosotros podemos opinar, el jugador puede opinar otra cosa y ante una decisión que vamos a tomar podemos respaldar esa opinión en un dato objetivo y le dejamos claro a cada uno cómo es esa métrica, ¿no? que vamos a tomar. Entonces, cuando el Déjame jugador lo decir que tiene... obviamente en ningún caso uno tomaría una decisión pura y No. exclusivamente basándose en una métrica. O sea, No, eso no, yo está, creo que la creo que métrica debería te ser. puede respaldar la decisión muchas veces, Exactamente, pero exactamente. no comparto totalmente lo que decís. Pero como decíamos, ¿no? Creo que lo habíamos hablado con vos anteriormente, no sé si quedó dentro del video, pero que el entrenamiento es arte y es ciencia, ¿sí? Lo que pasa que al final hoy tanta Big Data, y esto lo hablaba creo en una de las charlas de liderazgo que tenemos, que tenemos aquí en el canal, decía que al final tanto dato, tanto conocimiento está muy bien, pero al final la empatía es lo que también nos hace liderar, ¿no? El corazón, ¿no? De alguna manera, con conciencia, con lógica, con mente abierta, lógica, pero al final somos seres humanos, ¿no? Entonces, esta ciencia nos tiene que apoyar a nosotros y no reemplazar. Es un poco el concepto que estábamos diciendo. Este, Sí, a ver, tiene que ver con una lógica, sí, una lógica, sentido común, básicamente. Es sentido común, analizar, exacto. pero analizar con contexto, que el dato sea una herramienta y que lo más importante de todo esto es la intuición y la intuición del que sabe. Eh, Ninguna de estas métricas nos va a decir por qué un jugador juega bien o juega mal, pero obviamente sirve para complementar por ahí un poco el análisis y también nutrirse de distintas aristas como para ser mejores, en definitiva, que es lo que buscamos. Claro, y a largo plazo tener datos para saber qué pasó ante tal o cual situación, ¿no? Que pueda darse. Entonces eso también respalda nuestro trabajo, lo que hemos hecho
durante, por ejemplo, una temporada, ¿no? Así que bueno, hay cosas que realmente respaldan lo que hacemos, ¿no? Una cuestión que es clave, que es que nosotros, el juego, el fútbol en sí es algo tan complejo que no puede medirse bajo los parámetros normales de la cuantificación. Sí, es verdad que hay un montón de datos que son importantes y demás, de variables físicas, de variables de video, de variables de Big Data para elegir un futbolista, algo que está muy en boga y demás, pero que lo más importante, que es lo más difícil de cuantificar en el futbolista, es el talento. Es algo muy difícil de cuantificar y obviamente hay ciertos especialistas que se dediquen a medir el talento, que tiene que ver obviamente con la intuición, con lo que genera y con lo que despierta un futbolista en el entrenador y sobre todo en la gente que va a ver el juego y que es algo que es prácticamente incuantificable. En tu faceta de asistente técnico, creo que también hacías esto bueno, de un poco de filtrar, ¿no? El segundo equipo, los que venían al primer equipo, mirabas ese proceso. ¿Qué te parece? ¿Cómo están los jugadores jóvenes, por lo menos en esta experiencia que tuviste en Malasia? ¿Ves que le faltaban cosas para llegar? ¿Qué crees que la formación, incluso sé que también sos muy observador de las divisiones inferiores en Europa y en Argentina, en Sudamérica? ¿Qué te parece que a veces le falta a algún jugador que pueda llegar todavía en desarrollo de la parte más que nada del entrenador, ¿no? Todos los conceptos, la táctica, la técnica. ¿Cómo ves este paso, digamos, ¿no? A lo profesional? Bueno, antes que nada, me gustaría decirte que yo soy una persona muy respetuosa de, sobre todo, el trabajo que se hace en divisiones inferiores y juveniles. Es algo que le tengo mucho respeto al formador de verdad. Creo que es un rol que puntualmente no siento que esté en peligro de extinción, pero sí es verdad que Sí, se sí. lo premia cada vez menos Y es un rol muy y destacado y muy importante. muy destacado, muy importante. Yo siempre digo que la suerte que yo he tenido también es que al tratar directamente con jugadores de una determinada experiencia y muchos de ellos selección nacional o que han venido de ligas muy importantes, hacía que ante cualquier error el feedback era inmediato. Es decir, venían y decían, esto sí, esto no, por esto, esto y esto. Entonces, eso a mí me ayudó a Conceptos mejorar claros, sí, sí, sí. a mejorar. Ahora, me imagino en la misma situación, por ahí, como suelen mandar a los entrenadores inexpertos a tratar con chicos, y por ahí un chico no tiene esa no tiene esa madurez para decir el que se está equivocando es el entrenador. Entonces, por ahí una mala decisión o un maltrato o alguien que no está preparado, o los errores típicos que tiene que cometer todavía un entrenador para formarse, hacen que se cometan errores que atentan directamente contra la carrera o contra la vida de uno de estos chicos, que están en pleno desarrollo. Por ende, soy una persona que admira muchísimo el trabajo que hacen los formadores y respeta mucho el rol. Con respecto a lo que vos decías, eh, sí, yo era un poco el que me encargaba en estos últimos años, sobre todo, de estar más en contacto con lo que era el segundo equipo y por ahí ir viendo perfiles que podían llegar a destacar a futuro para incorporar al primer equipo. El proyecto de Johor en división, a ver, es muy difícil que uno de esos proyectos prospere en corto plazo. O sea, se piensa siempre a largo plazo y Johor ha hecho un gran trabajo desde la llegada del director deportivo Martín Prest en pensar en un proyecto por ahí a largo plazo, obviamente con el beneplácito el liderazgo que nos impartía a todos el dueño del club, el príncipe Tunku Makota Johor de Malasia. Se ha pensado en invertir desde las bases, con captadores, con chicos que han venido o con profesionales muy capacitados que han ido desde distintos países y que se pensaba algo por ahí más a mediano y largo plazo, que hoy en día está viendo sus frutos con jugadores que se van formando y que van destacando a nivel nacional y que empiezan a tener roce internacional con la Copa de Asia a nivel selecciones, con la Champions League de Asia, que cada vez se van haciendo mejores papeles. A nivel formación, creo que eh, es un tema complicado porque por ahí pasaba que no tenían demasiada competencia para cuando llegaban al primer equipo, por ende necesitaban un tiempo eh, Adaptación, ¿no? de adaptación que en otros países como el nuestro por ahí se hacen divisiones inferiores, Claro, este se claro. hace más en el primer equipo.
Son particularidades obviamente Sí, de propias del lugar, contexto. Cada país, cada lugar tiene contexto, su... y que, como decíamos antes, no se puede analizar de la misma manera porque dos situaciones presentan soluciones distintas. Te puedo decir que el futbolista de aquellas zonas es sorprendentemente talentoso en los primeros años de formación y que después tiene que ver por ahí con una cuestión más cultural, con una preparación y con una adaptación a la competición de determinados niveles, del por qué por ahí ese proceso es un poco difícil de llevar a cabo a determinados niveles. Excelente, muy bien. ¿Y hacia dónde te gustaría llevar tu carrera en los próximos años, en esto que viene? Esto recién empieza, para vos sos muy joven, pero creo que seguramente tendrás oportunidades interesantes. ¿Qué tipo de proyectos te motivan más? Bueno, yo creo que con el tiempo he comprendido que hablar de proyectos en el fútbol es muy difícil y que está muy relacionado con las personas que forman parte de los proyectos. Eh, si me veo en un determinado tipo de trabajo, si me veo en un determinado tipo de rol, que tiene que probablemente estar muy cerca de lo que es el terreno de juego. Yo tuve la suerte de descubrir que el fútbol me apasionaba y que quería ser futbolista desde la primera vez que pateé una pelota y tuve la suerte de de comprender que quería ser entrenador desde el primer momento que me tocó ejercer el rol. Eh, no tengo problema obviamente es un camino que es largo, que entiendo que recién comienza y que más allá de estas experiencias es un camino de formación continua, así que no tendría problemas de continuar siendo un segundo entrenador. Obviamente eh, también me gustaría en algún momento y con el camino adecuado y con la experiencia adecuada y demás, poder ser yo quien toma las decisiones y bueno, yo creo que un poco en eso va este proceso y este camino de, como vos dijiste anteriormente, de ir desarrollando, de ir probando, de ir cometiendo errores, de tratar de cometer los menos errores posible, pero cuando se cometen, de aprender y de mejorar, de ir buscando qué es lo que nos satisface como seres humanos, como entrenadores y como líderes de grupo y obviamente de ir trabajando para mejorar y para ir colmando por ahí cuestiones personales y grupales que sirvan en función de un objetivo común. Muy bien. Y bueno, te hago la última pregunta. Esta es una pregunta que habitualmente suelo hacer, que es, en momentos difíciles, ¿no? Uno pone a veces su mejor versión, ¿no? Saca esa mejor versión que uno tiene eh, de toda su experiencia de vida. ¿Qué momento difícil te tocó sortear en el mundo del fútbol y que pudiste, me dijiste algo anteriormente, pero puede ser que sea otro, no lo sé, ya me lo dirás vos, y pudiste salir adelante o pudiste, bueno, o aprender de esa situación? A lo Bueno, a mejor ver, hay varios, obviamente. ¿no? Sí, 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 obviamente ante la pregunta por ahí uno empieza, ¿viste? A hacer un análisis rápido de todas las situaciones que ha ido viviendo y demás. Eh, yo creo que podría nombrarte varios momentos. Creo que el tener que reconfigurar todo en estos últimos meses por el hecho de la paternidad, después de haber pasado por un proceso arduo en esa búsqueda por distintas cuestiones que no vienen al caso, ha, ha ido un poco reconfigurando lo que uno cree y lo que uno considera como importante y como urgente en la vida. O sea, por primera vez uno entiende ciertas situaciones, entiende lo que es por ahí, y bueno, en relación con lo que hablábamos al principio, ir tratando de comprender la vida desde distintos puntos de vista, de distintos lugares, desde el rol de padre, desde el rol de hijo, desde el rol de acompañante, de pareja y de sorprenderse y darle también la verdadera importancia a las cosas que son realmente importantes para nosotros. Te podría nombrar mil momentos que podríamos estar hablando horas y horas y horas a nivel
de fútbol, de experiencias como futbolista, de cosas que no han ido tan bien como uno espera, de momentos de resiliencia total, de lesiones, de episodios eh, casi para una película más de terror que, O de que drama. emotiva. Sí, 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 porque la verdad que el mundo del fútbol es un lugar complejo, es un ambiente que, que uno tiene que estar preparado. Por eso también uno trata de por ahí ir hablando, ir brindando experiencias para que en definitiva muchos de las personas que se quieren meter en esto no cometan los errores que ha cometido uno. Yo te puedo hablar de errores miles y cientos de miles y probablemente es una carrera fomentada en malas decisiones y en errores, pero de todas esas se puede sacar una conclusión, de todas El esas se error te puede va aprender forjando, algo. ¿no? Te va forjando a ser mejor. Y sí, sí, también un poco lo que te decía de llegar a esta etapa, de- de tener que vivir por ahí esto de ser padre desde otro lado. Bueno, yo fui papá hace 3 meses y obviamente es algo que. Felicitaciones por eso. Muchísimas gracias. Y es algo que obviamente te cambia la vida, te cambia la manera de ver las cosas, de percibir desde las cosas buenas hasta las cosas malas, y que es algo que obviamente todo el mundo, o sea, no se puede explicar la diferencia. Bueno, me quedo muy satisfecho con la respuesta, porque pensé que ibas a nombrar algo más de fútbol, que estaba muy bien también si lo hacías, pero bueno, esto nos da a entender más sobre la vida, ¿no? Sobre lo que nos ocurre a cada momento, que no es solo fútbol, es nuestra pasión, pero nos va pasando la vida también a la par y hay que saber entrelazar todo, saber gestionar todo y que bueno que hay que saber liderar la vida de uno, ¿no? Hacer un autoliderazgo primero para después poder conducir un grupo, ¿eh? Porque si yo no lidero mi vida, es muy difícil después liderar los grupos, ¿no? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, el tema del autoliderazgo es algo que hemos ido hablando y hemos ido desarrollando. Yo creo que me lo has nombrado vos en su momento y que o me ha abierto una puerta por ahí para tratar de ir cambiando un montón de cosas y ir mejorando. En definitiva, todo proceso de conducción o de gestión empieza por uno mismo y empieza por tratar de conducirse a uno mismo hacia lo que uno quiere. Desde el día a día, desde los hábitos personales, desde que este efecto compuesto que hace que todos los días un pequeño esfuerzo o un esfuerzo reiterado se ve quizás a lo largo del tiempo, y de que obviamente saber que no es un proceso lineal y que tendrá subidas, tendrá bajadas, tendrá momentos positivos, tendrá momentos negativos. No todo es tan terrible cuando la cosa va mal, ni todo es tan bueno cuando la cosa va bien. Por ahí los años nos invitan a aferrarnos a eso, y que lo importante nunca tiene que dejar de ser lo importante. Bueno, Ramiro, un gusto enorme tenerte en esta charla. La verdad que era una charla que queríamos hacer hace mucho tiempo, por ciertas razones no se daba y bueno, hemos podido cumplir entonces, así que bueno. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, nos veremos en alguna cancha de fútbol, ¿eh? ¿Quién te dice? Seguramente, seguramente. Bueno, déjame agradecerte. Sé que tenés una agenda muy, muy cargada, que mucha gente quiere participar de estas charlas, y me has aguantado, has sabido comprender mis tiempos, de que muchas veces no quería hablar, no me sentía por ahí con ganas de alterar ciertos procesos que tenían que ver más que nada para adentro, para lo interior. Nada, te agradezco por esta charla, por lo bien que me has tratado, y también por la ayuda que me has dado en este proceso que esperemos que recién comience. Bueno, bueno, muchas gracias a vos. Y a todos ustedes, espero que les haya gustado la charla. Recuerden que tenemos una capacitación transformacional en liderazgo, Lidergol, que si alguno quiere saber, bueno, Rami es un testigo
de este entrenamiento. Bueno, debajo van a tener en la cajita del video, está donde pueden contactar. Así que les mando un saludo, déjanos un me gusta, así seguimos con estos videos. Un abrazo, Rami. Nos vemos. Un gran abrazo, Cristian. Muchas Saludos para gracias. todos.